¿Qué tal amigos del YouTube? Aquí nuevamente continuando con otro video de la serie Flashback. En el video anterior me quedé analizando la consola Atari Flashback, la primera, aparecida en el año 2004. Pero quiero decirte que pues la reseña me quedó inconclusa por cuestiones de tiempo y más que nada por las cuestiones de grabación. Como había mencionado, el regreso de Atari se traduce en esta pequeña consola llamada Atari Flashback. Comenté en el video anterior que pues es muy pequeña. Como referencia tomé el manual, que es como el de un DVD, en el cual podemos cubrirla, como dije. Esto a manera de enseñar más o menos qué tamaño tiene. Como digo, el regreso de Atari a través de esta consola Flashback realmente es decepcionante. No puedo encontrar otra palabra que describa con exactitud este regreso tan desafortunado. Como dije, se basan en el modelo del Atari 7800 para diseñar esta consola, y la cual, como podemos ver, ya no hay ningún detalle en cromo. La placa pues no es una placa, es una calcomanía, como dije, que aquí se está despegando, y vemos que pues realmente no es una consola como yo lo hubiera querido o como muchos videojugadores esperaban. Quedó muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas en el tintero que todavía puedo decir son decepcionantes. Y entre todas esas cosas, pues yo hubiera querido que ese regreso de Atari se hubiera dado en una consola Heavy Sixer de 1977. Si no se podía la original, pues al menos una réplica que fuera una versión totalmente de lujo. Pero no fue así. Lo basaron en el Atari menos esperado, que era el 7800. Como dije, todo un desatino, todo pues un despropósito. Yo no sé las mentes, ¿verdad?, que mandan en Atari Inc. ¿Cómo pudieron haber hecho un regreso de esta forma tan decepcionante? No sé, las cabezas locas que al final deciden el diseño de un producto, cómo se va a comercializar y lo que viene detrás de una producción de una consola. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Si esto era el regreso de Atari, los videojugadores de más de 30 años hubiéramos, ¿verdad?, celebrado ampliamente que esta consola hubiera traído el puerto o la bahía de los cartuchos. Yo me imagino que a mis contemporáneos o de 30 años para arriba, quizá todavía en su caja de recuerdos, en su armario o en la bodega, quizá todavía pudieran tener una copia de algún juego de Atari 2600, y hubiera sido la locura si así hubiera sido, que todo el mundo anduviera buscando su cartucho, su control, ¿verdad?, para probarla en esta Atari y revivir la nostalgia que con el tiempo se fue quedando. Es una pena, es una lástima que no traiga esa bahía a la cual hago referencia, porque yo pues también tuve Atari, ¿verdad?, y algunos cartuchos me quedaron, los vengo arrastrando desde aquellas épocas. Realmente es triste que no haya esa bahía de la cual yo platico, y que hubiera remontado a todos aquellos videojugadores de los años 80, bueno, 70, pero principalmente 80, que fue el esplendor de la consola y su derrumbe. Pues hubiera sido un encuentro fantástico y fenomenal poder volver a jugar esos clásicos. Pero como dije, las mentes de Atari piensan en otra cosa, menos en satisfacer a los videojugadores de aquella época. Bueno, en esta consola, tal y como sucede con el 7800, trae los puertos de control aquí, ¿sí? Como dije, la consola pues pasó sin pena ni gloria, ¿sí? Fue un regreso desafortunado. Bien, pero pasemos a lo demás que contiene esta pequeña caja. Esta pequeña caja también contiene dos controles del tipo Atari 7800. Al igual que en la versión original, el diseño es el mismo. Los botones, bueno, pues aquí están, pause y select, que eran las innovaciones. Un logotipo de Atari, pero un logotipo con una calcomanía. Sí, amigos, tal y como lo oyen, otra calcomanía más. Todo esto es calcomanía, incluyendo el logotipo que aparece aquí en el interior de la caja. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que no se hubieran pulido
para hacer una consola al menos decente y que sea respetable por aquellos videojugadores que conocieron la gloria y la esencia del Atari. Bien, aquí vemos, dice Atari Flashback Mini 7800. Primer gran error. Bueno, varios, ya, no es el primero. Para empezar, no sé por qué dice Mini 7800. Si no trae ni juegos 7800, si nada más es la apariencia de 7800, porque realmente aquí descansa una 2600. Como dije, es todo un despropósito. Vaya, este regreso, no sé qué pensar de Atari con este tipo de consolas. Y aquí vemos Atari Inc. USA, Made in China. Bien, como dije, todo un despropósito, ¿no? Nos mencionan que es un Atari 2600 bajo una apariencia de 7800. Nada más díganme qué locuras. Yo creo que quien diseñó esto lejos estaba de creer o de pensar que estaba haciendo realmente un regreso inolvidable de Atari. Simple y sencillamente regresa para quedar enterrada donde estaba, porque es todo un despropósito. Bien, dentro de lo que contiene la caja, ¿sí?, vemos el eliminador de corriente. Bueno, vienen unas pequeñas especificaciones, que es de la clase 2, viene su modelo, viene cuántos watts son 7, ¿sí?, que debe conectarse. Es muy pequeño el eliminador, y bueno, lo entiendo también por el tamaño de la consola. Aquí también tiene su otro control que pues ya mostré, y viene su cable de audio y video. Bien, si vamos al reverso de la caja, nos vamos a dar cuenta que la misma menciona que trae precargados en la misma 20 juegos. 20 juegos, como dice aquí. Vuelvo a reiterar, todo un despropósito con esta consola. ¿Por qué? Porque hubiera sido el parteaguas, hubiera sido una de las noticias más trascendentes en el mundo de los videojuegos, que Atari regresara, pero por la puerta grande. Como dice aquí, trae 20 juegos Atari cargados, en los que se incluyen el nunca antes visto Saboteur, que no es otra cosa más que es un homebrew de alguien que lo programó y que obviamente hasta ahorita se pudo comercializar con la salida de esta consola. Bien, como vemos, aquí aparece una especificación, dice todo está aquí. Una consola de juegos del estilo retro, 2 controles inspirados o 2 palancas en el Atari 7800, 20 juegos clásicos cargados. Y en esta caja, ¿verdad?, vemos cómo se mencionan únicamente 3 clásicos, por cierto: Asteroides, Centípede, Jazz Revenge. Bien, en el reverso de la caja tenemos que son los juegos que definieron una generación. Bien, pero pasemos a verlos rápidamente. En esta caja menciona que trae Adventure, ASA Battle, muy parecido a Target Fun del Atari Sears, Battlezone, Breakout, Canyon Bomber, Crystal Castles, Gravita, Haunted House, Millipede, Saboteur, del cual ya platicamos y que especifica la caja que es inédito, Skydiver, Solaris, Springmaster, Warlords, Jazz Revenge, Asteroids, Centipede, Desert Falcon, Charlie Chuck's Food Fight y Planet Smashers. Bueno, disculpen amigos, quizá mi inglés no sea tan bueno ni tan claro, realmente ni hablo inglés, pero bueno, ahí trato de hacerlo. Como dije, es un regreso desafortunado. Aquí dice que se vuelve a los 80s, pues prácticamente para gozar de algunos juegos gloriosos de Atari. Pero simple y sencillamente, como dije, es un regreso desafortunado, es un regreso triste, es un regreso que nunca debió haber sido regreso, y es una pena y es una lástima que Atari haya vuelto de esta forma. Quizá los jugadores de la época hubiéramos querido ver el primer modelo mejorado, obviamente, en una versión de lujo, ¿sí?, y recordando todo aquel modelo
tan excepcional que fue Atari. Créanme que yo en lo particular me siento decepcionado, triste. Atari se escribía en el pasado con letras de oro, se escribía, pues ahora sí, como las glorias, ¿sí?, del videojuego, que hasta la fecha todavía su nombre es sinónimo de industria exitosa. Pero al ver esta consola y al ver las subsecuentes, nos damos cuenta que Atari, aun cuando las nuevas tecnologías en controles inalámbricos, en internet, han hecho pues un avance en la industria, vemos que Atari, en vez de ir para enfrente, va mucho más atrás que en 1977. Todo un despropósito. Es una pena que la Atari Flashback se vaya a quedar en el olvido. ¿Se imaginan ustedes que hubieran incluido controles inalámbricos como los hubo? ¿Se imaginan siquiera que hubiera podido conectarse a internet y tener pues un sitio web de Atari? ¿Se imaginan que quizá hubiera podido ponérsele más slots y hacer juegos o modificarlos para hacerlos multijugador, al menos uno o dos, con el carácter Homebrew, como el caso de Saboteur? Vaya, son tantas cosas que yo hubiera querido que regresara hacia Atari, y es una pena y es una lástima verlas de este modo. Y para los nuevos gamers esto no significa nada, y yo lo entiendo, porque para nosotros los que conocimos la leyenda de Atari es realmente decepcionante todo esto. Al menos si esos 20 juegos que menciona la caja los hubieran puesto en el cartucho Atari 2600, hubiera sido la bomba. Ya no que tuviera controles inalámbricos o que se pudiera conectar por internet, sino que esos 20 juegos se hubieran incluido en la caja. Los videojugadores actuales, ya de edad como yo, arriba de los 30, lo hubieran agradecido con creces. Hubiera sido el reencuentro con su niñez, con su pubertad y con la inocencia que quizá algunos todavía tenían cuando estaban jugando Atari. Realmente Atari regresó, pero para el olvido. Antes que me despida, quizá Atari Inc. quiso hacer un buen trabajo, pero no lo logró. Les agradezco mucho el haber visto este video. En el siguiente hablaremos del Atari Flashback 2, que pues es otro despropósito más. Atari vuelve a regresar en una segunda parte y es otro descalabro más en la industria, también para olvidar. Pero eso será en el siguiente video. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.